Saludos y sean muy bienvenidos. La señora Elvira Valente ha tenido la particular suerte, si se quiere, de haber vivido dos experiencias cercanas a la muerte durante su larga vida. La primera en su juventud, luego de un problema muy grave en el final de un embarazo lamentablemente fallido, y la segunda cuando muchos años después vive un accidente involucrando a un tren del cual sobrevive. En ambos casos conoceremos de la mano de su nieta lo que la señora Elvira Virita, para quien compartiera sus dos maravillosas experiencias cercanas a la muerte, su nieta, esto que conoceremos, dice que ella, la Abu Virita, nunca dejó de compartir todo esto, algo que definió su vida desde su juventud ya con su primera SM, su experiencia cercana a la muerte. Y esta es la primera de ellas, así que sin más, comencemos. Mi abuela, quien hoy debe estar en esas hermosas realidades sutiles, solía escribir mucho, y conservo lo que para mí es un tesoro espiritual, una gran cantidad de sus cuentos, poesías y demás obras literarias. Casi todas ellas tienen en alguna forma contenido con notas de mundos fantásticos, seres casi siempre de un tipo inmaterial o algo por el estilo. Y esto tiene su explicación, que se conecta con sus dos viajes al cielo, como ella les decía. Cuando conocí, hace ya muchísimos años, allí por la década de los 70s, en el milenio pasado, todo esto, para mí, fue una revelación que fortaleció mis ideas sobre la vida después de la muerte. Ella vivió lo que hoy conoceremos como dos experiencias cercanas a la muerte, y son parte de ese tesoro heredado por mí de ella. Se llamaba Elvira, pero para mí siempre fue la Abu Virita, y era una mujer que transpiraba arte. Le encantaba tejer, la jardinería y sobre todo la lectura y la escritura. Hasta donde sabemos, en casa, la Abu aprendió casi sola a leer, junto con los niños del pueblo, porque ella no podía ir a la escuela. Ella creció siendo muy pobre, pero ayudada por sus amigas y unas monjitas de un convento cercano o algo como eso, fue aprendiendo a leer y a escribir, y desde su tierna infancia se apasionó completamente por los libros. Es muy curioso que nunca escribió directamente sobre lo que más marcó su vida, que fueron las dos experiencias que tuvo. Pero la primera siempre la contaba, y era cuando fue dada por muerta a los 19 años, cuando tuvo un embarazo muy complejo que perdió y sufrió una infección de sangre, como nos decía. Es increíble porque esto me acompañó desde mi niñez. Es una SM en toda regla, pero en tiempos en los que estas cosas o quedaban en la casa, en la familia, o como mucho con el cura del barrio, ella siempre lloraba a mares cuando hablaba de esto, pero de felicidad, recordando esta y la otra experiencia que tuvo mucho después. Y como yo mucho no entendía, siendo una niña, esa primera experiencia, siempre sufría mucho cuando quería saber más de su primer viaje al cielo. Pero aunque yo sabía que mi Virita lloraba con emoción, con felicidad,
Cuando eres una niña pequeña no puedes ver llorar a alguien que amas con todo tu corazón. Eso de que los que lloran son los niños y no los adultos, que se supone que son fuertes y es casi como un pecado el llanto. Pero ella empezaba a hablar y yo me recuerdo casi obsesionada, recordando muchas veces por la noche en mi cama lo que la Abu nos contaba a todos, no solo a mí, a mi hermana, a papá, a todos. Ella contaba, empezando por esta primera experiencia, que cuando perdió a su primer bebé, se sentía terriblemente mal. Nos contaba que el embarazo no venía bien y que lo que ella pensaba que había pasado era que, como no había mucho para comer, el bebé no había podido crecer como era normal. Pero la cuestión era que faltando poco para el parto tuvo un sangrado muy fuerte y desgraciadamente lo perdió. Y ella, muy jovencita, no llegó a comprender que esto había pasado, que el desenlace del embarazo podía darse así, que podía perderlo, y pensaba que estaba enferma, pero que como ya faltaba muy poco para dar a luz, seguramente todo estaba bien, que había superado la peor parte, digamos. Pero bueno, tuvo un sangrado, como ella contaba, y hubo aparentemente una gran infección. Quedó inconsciente como en un coma y estuvo así 2 días seguidos, según decía. Y en esos días, los 2 médicos que había en su pueblo terminaron dándola por fallecida. Ya habían incluso mandado a llamar a la familia a través de su hermano para preparar el funeral, porque la muerte era inevitable y la mayoría de la familia tenía que viajar con el hermano para organizar todo. Y ya era sabido que ni siquiera iban a llegar a tiempo antes de que ella partiera del mundo, por decirlo así. No la iban a poder despedir. Ella vivía con su mamá y su hermano, a quien mandaron a avisar y a traer al resto de sus seres queridos, pero para cuando todos llegaran, la Abu ya iba a haber fallecido. Las cosas eran muy crudas antes. Pero bueno, tenía a su mamá cuidándola, inconsciente y con una fiebre incontrolable parece. Vaya a saber qué pasó exactamente, no lo sabemos. Pero la cuestión es que ya estaba su cadáver para cuando llegaron 2 días después para velarla, sin dinero, sin nada. En esa época dicen que se velaban en la casa a las personas y la dejaron en la cama de su hermano que había viajado para volver con los que eran la familia del lado paterno, incluyendo a su papá, que trabajaba de pescador, creo, en un puerto, una cosa así. Y ella contaba lo clásico. Me parece increíble. La luz, el túnel, exactamente lo que contó tantas y tantas veces fue así. Y como digo, esta fue la primera de 2 experiencias. La segunda fue con un accidente con un tren que la golpeó y se salvó milagrosamente. Se fue sanando de a poco, pero eso lo dejo para más adelante. Comienzo con lo primero. Ella dice que vio que se elevaba como un pajarito, así lo decía, y estaba arriba sobre la cama cuando la dejaron ya muerta. Dice que podía volar, pero no tenía cuerpo. Ella decía que se sentía como si fuera una bolita que volaba, y esto es algo que también lo leí mucho después en otros casos. Pero ella decía que podía recorrer toda la casa. En un momento
quiso salir a volar afuera de la casa. Pero había, según decía, como unas paredes invisibles que no la dejaban salir. Contaba que intentaba salir por todas las ventanas que estaban abiertas, que apuntaban a un patio interno. Vivían en una especie de casa comunal, cuadrada, con diferentes familias, como casas separadas pero grandes. Antes había hambre, pero algunas veces el tamaño de las casas eran muy grandes, las familias eran más grandes, y todas las casas tenían la salida hacia un cuadrado grande de tierra en donde cultivaban, plantaban papas, tomates, cosas así. Y era como de todos ese lugar, era algo comunal. Ella quería salir y probaba a hacerlo por las ventanas, pero aunque estaban abiertas, había algo que la frenaba. No pudo salir. Entonces fue a ver a su madre y la encontró rezando muy mal anímicamente, por supuesto, pidiendo por el alma de ella, que ya se había ido. Ya no había médicos, estaba lista para ser velada. Y entonces ella se puso muy mal también. Me acuerdo que ella siempre decía que se sentía tan feliz, que no había ni siquiera pensado en la familia en un principio. Ella estaba como obnubilada por esto de volar, de flotar por todos lados, pero al ver a su mami es como si se hubiera despertado de esa cosa tan hermosa en la que estaba. Y la quiso abrazar y decirle que estaba bien. Y en su inocencia parece que le quería mostrar que podía volar, que estaba bien, y se sintió de repente al lado de su mamá. Pero aunque sentía su cuerpo, ni ella misma se veía, ni la veía su mamá. Y al hablar no se escuchaba su voz. Ella contaba que intentaba gritarle, decirle que estaba bien, que era feliz, pero por mucho que intentaba gritar, y ella sentía que estaba gritando, o sea, la sensación, es como si no existiera el sonido. Entonces la quiso abrazar y nada, tampoco podía tocarla. Es como si sintiera que su cuerpo estaba ahí, pero en realidad como que no había nada. Y ella recuerda que le daba mucha pena porque hacía mucho frío y veía a su madre rezando arrodillada en ese piso frío, tan mal que no se preocupaba por no tener abrigo. Esto le hizo mucho mal a la Abu, este recuerdo, esta parte de su experiencia cuando vio a su mamá así. Y dice que de repente vio lo que ella decía que era un caño de color azul que brillaba, como un tubo. A un lado de ella estaba esto, y como que la succionó, se la llevó. Y al fondo estaba esta típica luz al final, y escuchó una voz mientras ella dice que volaba a una velocidad indescriptible. Ella hacía como un ruido siempre, un ruido de viento siempre que contaba, algo muy gracioso, y un gesto con las manos como mostrando que se movía hacia el frente. Y dice que esta luz ella la sentía como si fuera una madre, como si fuera otra madre además de la suya, y siempre lloraba mucho, con una gran emoción que hacía llorar a todos cuando hablaba de su viaje, y todos lloraban, yo también, pero es que era algo tan impresionante,
ver esa carita que tenía, con los ojos muy abiertos, celestes, como los tenía, llenos de lagrimitas. Y ella dice que ahí conoció a su segunda madre, que era como la Virgen para ella. Ella lo entendía así, de esa forma. Para ella era como la Virgen, una presencia maternal muy femenina, como una madre espiritual, me imagino, una cosa de locos. Y ella sintió como si hubiera recuperado la memoria de este ser, como que era su madre espiritual, algo así, y fue hacia ella. Ahí ella contaba que cuando quiso ir hacia la luz esta, que era ese espíritu maternal, pudo como tomar el control del movimiento y empezó a moverse todavía más rápido, volando hacia ella. Y cuando llegó, esta luz le habló, como una voz femenina, que ella decía que nunca escuchó una voz tan dulce, tan amorosa, feliz, como que la recibía. Y la Abu iba llegando a ella pensando solamente meterse adentro, y adentro de ella solamente repetía como si hablara, pero dentro de ella, mamá, mamá, mamá. Pero cuando ya casi llegaba, sintió que bajaba la velocidad y no podía casi avanzar, como que no podía dar los últimos pasos hacia la luz. Y ella dice que entonces sintió como si esta luz la hubiera detenido. Y le dijo: hijita mía, ya va a haber tiempo para nosotras dos, pero yo tengo otra hijita, y es tu mamita. Yo necesito que se cuiden las dos, porque si se queda sola va a sufrir mucho. Y le dijo algo como que un día iban a estar juntas las tres, pero primero tenía que llegar su mamá, porque había llegado primero y entonces lo mejor era que ella volviera al cielo antes. Y entonces contaba que se sintió como volviendo hacia atrás, como que esta madre espiritual la envió de vuelta, y ella se sintió muy triste, pero al mismo tiempo estaba muy feliz porque sentía, ella lo decía así, que ya con saber que algún día iba a estar con sus dos madres, era la mujer más feliz del mundo. Y dice que volvió por el túnel azul y por la mitad del recorrido se detuvo, como que desde ahí tuvo que volver por ella misma, deseando volar y volando hacia el otro lado del túnel. Decía como que la llevaban, ella iba sola volviendo, pero cuando estaba por llegar un poco antes, es como si la hubieran dejado sola para que ella tomara el control y volviera a su cuerpo o a este mundo, no sé. Como por la mitad del recorrido se detuvo y como que desde ahí tuvo que volver por ella misma, deseando volar y volando hacia el otro lado del túnel. Hasta que salió de nuevo por donde había entrado y era otra vez esa bolita invisible y su mamá seguía rezando, pobre. Lo siguiente era que dice que miró a su cuerpo que estaba blanco y le recordó como a una estatua, como que no fuera un cuerpo real. Y al mirarlo, como que el cuerpo la chupó, la absorbió.
El cuerpo mismo parece como que la atrajo de nuevo. Dice que pegó contra su propio pecho y sintió un dolor muy grande. Ahí dice que sintió primero un frío terrible y enseguida un calor como un fuego que le quemaba los brazos y las piernas. Y sin pensarlo comenzó a gritar, pero no le salía la voz. Y poco a poco fue recuperando el aire y vino la madre, llamaron al médico, una locura total. Después sé que estuvo mucho tiempo, como un mes o una cosa así, en cama, con fiebres que no bajaban y con como una hinchazón. Contaba que se le hinchaban los ojos, tenía los ojos hinchados y no los pudo abrir por unos días. Sentía también la cara hirviendo y le ponían día y noche, según contaba, unos paños helados con agua todo el tiempo, y se despertaba y se dormía. Cuando finalmente se puso bien, volvió a caminar. Yo creo que estaría terriblemente anémica, pobrecita. Pero días después de que se pudo sentar, empezó a caminar poco a poco, y cosas de la época, qué locura. Todos los que vivían cerca y las amigas, todos menos la familia, la tenían como la muerta. Le tenían temor, la dejaron a un lado casi todos, como si fuera algo diabólico, vaya a saber qué pensaban. Pero eso la cambió. Tal como pasa siempre en las CCM actuales, me refiero. Se puso muy amorosa, muy cariñosa, vivía entre las plantas con los animalitos, ya en esos tiempos no quería comer carne después de todo eso. Imaginemos, en la época esto era una locura, pero la obligaban a comer. Bueno, esta fue la primera de las dos experiencias que tuvo. Me parece impresionante porque ella no solo tuvo una SM, sino dos. ¡Qué locura! Muy bien, esta fue la primera experiencia de Doña Valente, la señora Elvira Valente, a la cual su nieta le decía la Abu Virita, y que bueno, tuvo muchos problemas. Comentaba adicionalmente a esto, cuando volvió fue todo un trauma, porque parece que la tenían como la muerta, como la muertita, porque ya había muerto. Parece que la habían ahí en el texto principal, no lo dice, pero parecía como que daban a entender en el texto adicional que incluso los vecinos la habían ya visto, y bueno, luego volvió, y esto parece que muchos no lo pudieron comprender. Pero bueno, esto fue lo que pasó en esta primera experiencia. Para no hacerlo extremadamente largo, vamos a dividir estas dos experiencias y próximamente, muy pronto, ya estaremos con lo que sigue, que es impresionante, tal como lo es este primer caso, esta primera experiencia que tiene esta persona. Una de las escasas personas que viven dos o por lo menos más de una experiencia cercana a la muerte. Obviamente estos casos no suelen darse muy a menudo, así que es digno de ser conocido. Así que, como siempre decimos, es muy fácil el ayudar a que otras personas como tú, en este momento, puedan conocer la información tan importante que has recibido. Así que si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho, todo gratuitamente.
Y además de esto también podríamos agregar la importancia de compartir este material si está en tus posibilidades y por supuesto si lo sientes dentro el hacerlo. Así que como siempre te dejo un gran abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.